para cada uno de los que están aquí. Gracias, hermanos unitarios. Soy Selvin Cruz, soy unitario bíblico y vamos a debatir con el señor Alex Rato. El tema ¿es Jesús el Padre? Eso es lo que vamos a debatir esta noche. Dios Y pues el Padre. vamos a... Le Dios voy a rapidito. y Diga. Padre. Dios ¿Ah? y Padre. Dios y Padre. Ok. Y luego se va a presentar Alex Rato y luego ya arrancamos. Le voy a decir el formato y arrancamos. Adelante, Alex. Preséntate. Mucho gusto, mi nombre es Alex Cerrato. Creo que Jesucristo es Dios y es el Padre, cosa que niega el amigo Selvin, que no sea Dios. Vamos a mirar cómo hoy él va a cantar que Jesucristo es Dios. Ok, muy bien, terminó. Entonces voy a dar rapidito para el público, donde sea que estén, el formato va así. Yo voy a empezar con 10 minutos de tesis, luego ir el señor Alex con 10 minutos de tesis, luego yo con 10 minutos de refutación a su tesis, y luego él va al día con 10 minutos de refutación a mi tesis. Después de terminado las tesis y las refutaciones, vamos a ir a 4 preguntas intercaladas. 4 del 4 yo, pero una yo, una él, una yo, una él. Y luego al final pues tenemos unos 2 minutos de despedida cada quien. Y de eso se va a tratar el debate. Así que, Disculpe, debe decir que si la pregunta ofrece o dice un sí o un no, así se debe responder y con el texto literal que así lo diga. muy bien, ¿sí? ¿Está bien? Y si la pregunta es de un sí y un no, se contesta el sí o el no antes de argumentar. Muy bien, yo estoy listo. ¿Usted está listo? Recuerda el Usted me tema, ¿no? tiene... Recuerda el tema, Jesucristo es o no es Dios y Padre. Ese es el tema. Cuando yo arranque, tú me pones mi tiempo, ¿ok? No, yo no ¿Ya tengo lo como tiene? llevar tiempo. Ah, bueno, yo lo voy a llevar acá entonces. Aquí tengo yo para llevarlo, mira. ¿Listo? Y voy a arrancar, gracias a cada uno de ustedes, mantengamos el orden ahí como cristianos. Gracias a todos, voy a arrancar ahora mismo. Bueno, mi tesis es acerca de que Jesús no es el Padre, no es Dios y Padre, no es el Padre. En la Biblia, aunque se habla, cierre su micrófono, señor Cerrato. En la Biblia se habla de la unidad de el Padre y el Hijo, pero es en un sentido, digamos, un sentido espiritual. Y para esto yo tengo varios versículos que ilustran esa distinción, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo. Hay una separación entre ambos. Son dos distintos, ¿verdad? Y esta distinción es que en un lugar se dice Dios y Padre y después dice de el Señor Jesucristo en la Biblia. Siempre está Dios y Padre, o está el Padre de Jesucristo, o está Dios de Jesús. O sea, dos distintos. ¿Ok? Les voy a presentar algunos versículos. En los evangelios, Jesús clama a Dios en varias ocasiones, especialmente en momentos de angustia y de oración. Algunos ejemplos notables se encuentran en Mateo 27, versículo 46 y Marcos 15, 34, donde Jesús está en la cruz y clama y dice, él hace una exclamación y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Una cosa queda clara en ese texto, ¿verdad? Es que Jesús está hablándole a alguien. Queda súper claro en el texto. Sin olvidar que ese texto es una cita del Salmo 22, verso 1, donde David, el rey de Israel, clama a Dios, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es David. Una cosa queda clara en este texto es que David no se estaba clamando a sí mismo. No se estaba clamando a sí mismo. La pregunta es, ¿será que Jesús estaba clamando a sí mismo? Claro que no. También, si vamos a Lucas 22, versículo 42 al 44, durante su agonía en el huerto del Getsemaní, donde Jesús ora, dice, Padre, si quieres, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos en los que el escritor
de Hebreos hace un pequeño párrafo importante, miren, citando ese momento. Y siempre se refiere al texto diciendo, en los días de su carne, hablando del Cristo, no dice en los días de Dios en carne, dice en los días de Cristo, dice en los días de su carne, clamaba y ofrecía ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte. ¿A quién le clamó? A aquel que le podía librar de la muerte. Es decir, al Dios y Padre, a quien él estaba clamando. No le clamaba a nadie más, tampoco se estaba clamando a sí mismo. Entonces el pasaje de Hebreos dice clarito que él clamaba con clamor y lágrimas al que le podía salvarlo y lo podía salvar de la muerte. Y dice que fue escuchado por su temor reverente. Esto indica que Jesús no sintió ninguna vergüenza en clamar, suplicar al único Dios y Padre de todos y se sometió a su voluntad. Jesús nunca negó la completa dependencia de alguien a quien él llamaba mi Dios y también le llamaba mi Padre. O sea, a quien Jesús clamaba es el Dios y Padre. ¿Ok? Jesús declara explícitamente en Juan 12:49 que no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que le envió le había dado el mandamiento de lo que había de decir y lo que había de hablar. Además, en Juan 5:30, Jesús afirma que no busca su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. Y después dice, el Padre. Ok. Y de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en sus escritos cuando él dice, someteos todos a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en la exhortación a los creyentes en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice dar gracias en todo y que reconoce que esto es la voluntad de Dios. El punto aquí es que en este texto sí es válido para nosotros que nos sometamos a la voluntad de Dios, pero cuando Cristo se somete a la voluntad de Dios, ¿será que se está sometiendo a su propia voluntad? ¿Será que un texto dice una cosa y el otro texto va a decir otra cosa? Absolutamente no. En Juan 10:30 dice yo, primera persona, y él, tercera persona, Padre, uno somos. Ese versículo enfatiza la unidad que hay entre Dios el Padre y el Hijo Jesucristo. Pero también implica una distinción, ya que Jesús habla en primera persona yo y se refiere al Padre como una entidad separada. Cuando él dice el Padre, no habla de sí mismo. En Juan 14:28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que yo voy al Padre. Porque el Padre mayor que yo es. Aquí Jesús reconoce la superioridad del Padre y esto implica una distinción de personas. Nuevamente. Ahora el texto que nadie le gustaría que se le hicieran una pregunta. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En este versículo Jesucristo establece que la vida eterna es conocer o tener conocimiento de dos. Del único Dios verdadero y del enviado. En este caso es Jesucristo. Y nuevamente hay una distinción de dos personas. Uno es el único Dios verdadero y el otro es el enviado. En Juan 20:17 Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este pasaje Jesús está diciendo que él va a subir a alguien que es su Padre y es su Dios. Este Padre, que es el mismo Dios, o el Dios y Padre, y dice que es el Padre de otros, a quien Jesús está llamando sus hermanos. La última vez que chequeé en Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos. Entonces Jesús es uno de esos hijos de ese único Dios y Padre de todos. La distinción entre Dios el Padre y Jesucristo se evidencia claramente en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento hablan de la relación entre ambos, Padre e Hijo, y se describe a Jesús como mediador entre Dios y la humanidad. Y tenemos versículos que nadie le gustaría que le hicieran preguntas de esos versículos. 1 Timoteo 2:5, que menciona a Jesucristo como un solo mediador entre Dios y los hombres. Voy a checar mi tiempo, voy con 7 minutos, muy bien. En 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, Jesucristo. No dice eso, dice el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para
Él. Él en tercera persona. Oh, y después dice, y un Señor Jesucristo está diferenciando uno del otro. Según de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos y serán vanagloriosos. Es claro que Dios aborrece a los que se aman a sí mismos. Y en Juan 5:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Entonces, este texto miente. Porque supuestamente Dios está amando a sí mismo, no está amando a alguien. El Padre no está amando a Jesús en ese texto, sino que está amándose a sí mismo. Y de esa forma tiene que contradecir 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Termino con esto. En la Biblia no tenemos ni un versículo que Jesús diga yo soy Dios, ni tenemos un tan solo versículo que Jesús diga yo soy el Padre. Esta noche vamos a ver si alguien es posible que pudiera darnos un versículo donde Jesús se declare yo soy Dios o yo soy el Padre. Yo soy el Padre. Toda la Biblia habla del único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero fue el que hizo la promesa que enviaría a un hombre del linaje de David y lo enviaría a los israelitas. Hechos 10:36 dice que Dios envió un mensaje a los hijos de Israel predicando la paz por medio de Jesucristo. Dice que Dios envió a alguien. En Hechos capítulo 13, versículo 21 al 23 dice que antes de la venida del Mesías, Juan predicó en el Jordán el bautismo de arrepentimiento. Y dice que Dios levantó a un descendiente de David para que se sentara en el trono de David. En Lucas 1:32 dice este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de su padre David. ¿Dios le va a dar el trono a alguien? ¿El trono de su padre, un padre humano? No puede ser que es el Dios y Padre. Jesús es un humano, no es Dios y no es el Padre. Así que he terminado, muchas gracias. Exactamente 9 minutos con 59 segundos. Ahora, tiene 10 minutos, yo le voy a checar su tiempo para que arranque con su tesis. Dale, listo, muchas gracias. Bueno, vamos. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Sí. Bueno, vamos a mirar algo. La Biblia nos habla a nosotros en dos lenguajes. Un lenguaje implícito y un lenguaje explícito. En el lenguaje implícito, es decir, nos da a entender algo a pesar de que no lo diga claramente. Eso está implícitamente en la oración. Y el lenguaje explícito lo dice claramente. En el lenguaje implícito, la Biblia nos manifiesta que Jesucristo es Dios y no cualquier Dios. En el lenguaje explícito, Jesús se llama a él mismo Dios y se llama el Padre. En el lenguaje explícito, la Biblia lo llama a él Dios y lo llama Padre o el Padre. Miremos eso. En el lenguaje implícito, la Biblia dice, por ejemplo, en el nacimiento de él, Mateo capítulo 2, dice allí que vinieron algunos de Oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Cuando usted analiza quién es el rey de los judíos que vendría naciendo, según lo que dice la escritura profética, porque les recuerdo algo, que la Biblia nos dice a nosotros, o en el Nuevo Testamento, no había sido escrito cuando esta historia se está desarrollando. Vienen preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. ¿Quién es el rey de los judíos? Yahvé o Jehová. Isaías 44, verso 6 dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. En Isaías 60, 1 y 2, Reina Valera versión antigua y el texto hebreo, porque me gusta investigarlo, dice que Jehová, el cual es el rey de los judíos, es el que nacería. Reina Valera versión antigua dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, en ese lenguaje
implícito podemos ver que Jesús es Dios y no cualquier Dios. Es Dios, Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Juan nos ofrece también algunos, todos los escritores del Evangelio nos ofrecen pistas sobre esto. Capítulo 12 del libro o el Evangelio de Juan, el Evangelio escrito por Juan, dice así: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Cuando usted mira quién es el rey de los judíos que vendría montado sobre un pollino, hijo del animal de carga, que los discípulos dicen que estas cosas estaban escritas acerca de él, nos encontramos con el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 1, que dice: porque a Jehová el Señor deben mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. ¿A quién debían mirar? Miremos, verso 9: alégrate mucho de Sión, da voces de júbilo de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Verso 14: y Jehová será visto sobre ellos. ¿Quién es Jehová? El único Dios, el cual es el Padre. De esa manera implícita la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Ahora, en Mateo capítulo 1, verso 21 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Aquel que prometieron los profetas, aquel que prometió Isaías o aquel que habló Isaías. En Juan capítulo 12, verso 39 al 41, Juan nos dice allí que Jesús es aquel al que vio Isaías. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién habló Isaías? ¿A quién vio Isaías? Isaías en el capítulo 6, verso 5, dice que Isaías vio a Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, el cual es el Padre. Y aquí nos está diciendo la Escritura que Jesús, de una manera implícita, lógico, Jesús es ese único Dios, el cual es el Padre. Ahora, vamos a leerlo de una manera explícita. Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, verso 21. Me tendrán que negar a mí que ese niño que nos es nacido sea Dios con nosotros. Lucas capítulo 1, verso 16 y verso 17. El ángel que viene dando anuncio a Zacarías, padre de Juan, dice esto. Dice: pero el ángel que le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, escuche bien, Dios, volvámoslo a escuchar, Dios de ellos. Wow. Juan iría delante del Dios de Israel, del Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan dijo que él venía preparando el camino del Señor. ¿De cuál Señor? De aquel que dijo el profeta Isaías. ¿Quién es ese? Yahvé o Jehová. Jesús se llama él mismo Padre, capítulo 13, verso 12, 22 del libro de Lucas, o el Evangelio escrito por Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y él le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé dónde sois. Ahí él mismo se llama Padre. Se llama Dios, Jesucristo mismo se llama Dios. Capítulo 1, versos 7 y 8 del libro de Apocalipsis. Dice Jesucristo que Él es Dios, no cualquier Dios, el Dios Todopoderoso. Quisiera que por favor vayan al texto griego, vayan a la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Biblia textual, tercera edición, vayan allá. Dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice Jesús: yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios. Escucha bien. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. Texto griego, Biblia textual, tercera edición. Dice el Señor Dios. ¿Dónde está?
dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús se llama a él mismo Padre. Segunda de Corintios 6:16, las primeras palabras son de Pablo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Seré su Dios, ellos serán a mí por pueblo. Esas palabras dice Pablo, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice el Señor, allí ya lo dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Lo dice el Señor, no toque lo inmundo, yo recibiré y seré a vosotros. ¿Por qué? Por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo llama a Jesucristo Dios, Romanos 9:5. No lo llama cualquier Dios, el Dios bendito sobre todos, bendito por los siglos. Amén. El que es sobre todo, dijo Pablo, el Dios bendito por los siglos de los siglos, literalmente como está en el texto griego, el Dios bendito por los siglos de los siglos. Me quedan dos, qué pena. Yo empecé a las 10:25 y en mi reloj son las 10:33. Me quedan dos, a las 10:35 termino, es mi reloj. Segundo, Pablo llama a Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador. Pablo dice allí, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no es Dios ni es Padre, ¿por qué Jesucristo se llama el mismo? Es Dios y se llama Padre. Si no es Dios el Padre, ¿por qué? ¿Por qué los apóstoles lo llaman Dios y lo llaman Padre? ¿Por qué lo llaman Dios si no es Dios? ¿Por qué lo llaman Juan? Dice que le dijo a él, Tomás, en el Evangelio de Juan, le dijo a él, dice el texto griego, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Si no es Dios ni es el Padre. ¿Por qué lo llaman Dios y Padre? ¿Y por qué Jesús se hace llamar al mismo Dios y se llama Padre? Yo pregunto, por favor, ¿dónde puede ser eso si Él no es Dios ni es Padre? Mintieron los apóstoles, mintió la Escritura, mintió Pablo, mintió Pedro, porque Pedro también lo llama en su segunda carta, Pedro lo llama Señor y Dios, nuestro Salvador. Entonces, pregunto, ¿la Biblia miente? Debe ser que la Biblia debe mentir en esos aspectos. Démoslo hasta allí, gracias. Bueno, Alex, tú dijiste que no tenías primero un reloj y yo te empecé a marcar tu tiempo. Ahora sí tienes reloj, entonces llévame mi tiempo, ¿ok? Me avisa cuando empiece a contar mi tiempo. Amigo, tranquilo, lleve su tiempo, yo llevo el mío, no se preocupe, lleve su tiempo. Ah, ok. Ok, cierra el micrófono. All right. Este señor ha dicho que hay un lenguaje implícito donde Jesús se hace llamar Dios a sí mismo, pero no me dio el texto. ¿En el lenguaje implícito? ¿Ah? Ok. Después dice, hay lenguaje explícito donde lo llamaron Dios y Padre. ¡Wow! Pero no me dio el texto. Donde lo llamaron Dios y Padre. De hecho, voy a agregar esa pregunta para que me dé el versículo. Que explícitamente le llamaron Dios y Padre. Porque eso es lo que dijo, aquí lo tengo anotado. Luego, usted se fue a textos del Antiguo Testamento donde dice aquí, yo soy Jehová, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos y su Redentor, Jehová de los ejércitos. El propio texto lo refuta. Porque Jehová no significa Jesús. Jehová es a quien los profetas llamaron Padre. Jehová es el de Isaías 61, verso 1. Y Jesús cita ese texto en Lucas 4, 18 al 21. Y dice que ese a quien él está leyendo, dice que el espíritu de ese, que en el Antiguo Testamento es Jehová, está sobre él. ¿Por qué Jesús no dijo, el espíritu mío está sobre mí por cuanto yo me he enviado a mí mismo? ¿Por qué no dice eso? Tenemos un problema. En Éxodo, cuando Moisés se acerca a la zarza,
Dice, yo soy el Dios, dice, y Jehová le habló desde la zarza y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto significa que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está claro que Jehová es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero tenemos un problemita porque Pedro no dijo que era Jesús. Pedro en Hechos 3:13 dice, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ha resucitado a su siervo Jesucristo. Espérate, ¿Jehová resucitó a Jehová? ¿Jesús resucitó a Jesús? No tiene sentido. Y después dice, sobre ti nacerá Jehová. ¿Quién citó ese texto en el Nuevo Testamento para decir, sobre ti nacerá Jehová? Porque me imagino que los apóstoles lo citaron para decir, y esta es la prueba que Jehová nacería en nosotros, que es Jesús. No me diste el versículo. O sea, tenemos un problema de versículos aquí. Solo tenemos declaraciones tras declaraciones, tras declaraciones, tras declaraciones, pero no tenemos los versículos. ¿Quién citó ese texto para decir, recuerden, y esto fue lo dicho por el profeta tal y tal y tal y tal y tal y tal, que estaba dicho que Jehová nacería en nosotros? Aquí Jehová nació en nosotros. Ah, pero es Jesús. Nadie dijo eso. Oh, Jehová iba a venir montado en un pollino. ¿A usted se le olvida, señor, hace rato, que dice, cuando lo miraron, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Quién era el que venía en el nombre del Señor? ¿No era Jehová mismo el que venía? En el Antiguo Testamento, el texto dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ups. O sea, ese texto que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, es del Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Era Jehová mismo o era alguien que vendría en el nombre de Jehová? Si Pedro fue a predicar en nombre de Jesús, Pedro era Jesús, ¿no? Ya que ahora hay que confundir, de acuerdo al señor Cerrato, hay que confundir nosotros. Que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Señor mismo que viene. O sea que Dios mismo, que Dios es espíritu, que no lo pueden contender ni los cielos de los cielos ni la tierra, montado en un burro. Señor. Ay, Señor. Zacarías 9:9, dando voces de júbilo. He aquí tu rey viene. ¿Quién era el que venía? Tu rey. No dice Jehová viene. ¿De dónde te sacó que era Jehová que venía? Aquí dice tu rey viene. Dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora, usted se va para Juan 12. Es mis capítulos favoritos. ¿De quién habló Isaías? ¿A quién miró Isaías? Dijo usted, Isaías lo miró, dice usted. Pero usted no proveyó el texto. ¿Dónde está el versículo, Señor, donde diga Isaías lo miró a él? No dice lo miró a él. Juan no dice Isaías lo miró a él. Dice Isaías habló de estas cosas cuando vio su gloria y habló acerca de él. Una cosa es hablar acerca de él y otra decir que lo miró. Supongamos que yo estoy parado aquí y yo estoy hablando acerca de usted. Cerrato, y estoy platicando de Cerrato. No estoy diciendo yo miré a Cerrato, yo estoy platicando de Cerrato, no estoy diciendo que lo miré. Entonces, tiene un problema porque usted no me dio el texto en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está ese versículo? Que diga miró a Jesús. De hecho, Juan no cita Isaías 6:1. Usted no me dio el versículo. Isaías 6:1 no es citado en el Nuevo Testamento. No fue citado Isaías 6:1 en el Nuevo Testamento. Lo que sí cita Juan, en Juan 12, es que dice que la gloria que Isaías miró, y que esa gloria que miró es la gloria de Jesús, y habló acerca de él. El próximo versículo, o en los versículos anteriores, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso es lo que Isaías dice. Y está ahí citando Isaías 53, versículo 1, en Juan 12. Luego él cita y dice, ve a este pueblo de oído oirán y no entenderán. Eso es lo que Juan está diciendo, que la gloria de Jesús fue vista y que ellos prefirieron la gloria de los hombres. La gloria era de que él les iba a predicar, y con esa predicación tan poderosa que les iba a mostrar esa gloria, ellos no iban a creer. Oh, pero se les olvidó que en Juan 2, verso 11, dice que tus discípulos vieron su gloria, pero no fue que miraron una luz. Miren la luz, esta luz que yo miro, no fue una luz que miraron. Su gloria significa al ministerio poderoso, milagroso que le estaba desempeñando. Ahora vamos a seguir. Y después usted se fue a Lucas 1:16 y 17. Dice que un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y que a Jesús le llaman Dios. ¿En dónde?
Dice, todos se convertirán al Dios de ellos y usted dice que se está refiriendo a Jesús. Cuando una persona predica a Jesús, miran a la persona y dice Jesús, el que lo ve a ustedes me ve a mí y el que me ve a mí ve al que me envió. El que a ustedes vitupera, a mí me vitupera, el que me vitupera a mí vitupera al que me envió. ¿No ve la escala, doble agencia? Si dice que van a convertirse al Dios de ellos, es por la predicación. Y esa predicación Dios la envió a través de Jesucristo. Hechos 10:36. Mensaje que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz a través de Jesucristo. ¿Usted se le olvidó? Que Dios está siendo mostrado, predicado, entendido a través de la predicación de Jesucristo. Y al final usted se fue a versículos como Romanos 9:5 y lo citó de la Reina Valera. Pero de último citó la Biblia de las Américas. De último usted me cita la Biblia de las Américas, pero cuando citó Romanos 9:5, ¿por qué no me lo citó la Biblia de las Américas? De último usted me citó la Biblia de las Américas, donde le convenía. Pero ¿por qué en Romanos 9:5 me lo citó de la Reina Valera? Ups. Resulta que la Biblia de las Américas no es a Jesús que le llama a Dios en Romanos 9:5, sino al Dios que le dio las promesas, los pactos, le dio la circuncisión, les dio todo y le dio al Mesías. De ese está hablando. Y finalmente, usted se fue a 2 Corintios 6:16, donde dice que Jesús se llama Padre, pero no me dio el versículo. En el contexto de ahí está hablando de Isaías. Cuando Isaías dio esa profecía, Pablo toma esa profecía porque dice que a través de Jesucristo, dice, yo andaré en medio de ellos, por eso dejadlo inmundo y no lo toquéis. Está hablando Dios, que no toquen lo inmundo su pueblo, y él los llamará hijos. Usted no tiene un versículo donde los discípulos le llamaron a Jesús, le llamaron Padre. Por lo tanto, ese texto no aplica para Jesús. Ese texto está hablando de Dios, y Dios es conocido a través de Jesucristo. ¿A usted se le olvidó que la Biblia dice que Dios estaba reconciliando el mundo en Cristo? ¿A usted se le olvida que en 2 Corintios 5:19 Dios reconcilió el mundo a través de Jesucristo? O sea, que Dios usó el medio para reconciliar el mundo, fue un humano, fue Jesucristo. Entonces, creo que lo que usted expuso esta noche, después usted se fue a Juan 20:28 y tengo un minuto para refutar a Juan 20:28. Si Juan estuviese diciendo que Jesús es Dios, ¿por qué diría lo que dijo en Juan 20:31? Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Dios. Y es el Padre también. ¿Sabe qué dice Juan 20:31? Le recomiendo que lo lea. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan termina su libro diciendo el propósito de su libro. Estas cosas se han escrito para que crea que Jesús es el Cristo. No dice para que Jesús es Dios. Entonces no puede decir que en Juan 20:28 Jesús es Dios, pero después, en 2 versículos después, ya no es Dios para el escritor. Sería una locura, ¿no? Bueno, terminé. Yo creo que se pasó, pero bueno, no importa. Yo puse mi tiempo, señor, míralo, ¿eh? Dale, no importa. Bueno, cuando arranque yo pongo su tiempo. Dale, gracias. Vamos. Bueno, es importante recalcar que el señor Selvin no ha podido demostrar dónde, porque mi argumento se basó en lo implícito y lo explícito. En lo implícito mostré dónde Jesús se llamó Dios. Él no pudo. Alex, lo voy a parar. Lo vamos a parar ahorita. Amigo, qué pena, ¿no? Ya porque te está refutando mi refutación, no mi tesis. Es mi tesis que tiene que refutar. Qué pena me da, amigo. Déjeme hablar. Si quiere así, bien. Yo estoy refutándole. Sí, pero no va a refutar. Solo para que quede en el récord. Amigo. Para que quede en el récord. Amigo. ¿No va a refutar mi tesis? Amigo, estoy refutándole. Sí, pero ¿era mi tesis o no era mi tesis? Amigo, estoy refutándole. ¿Dónde usted? Bueno, vamos a las preguntas de una vez. No hay necesidad. Vamos a la pregunta. Voy a hacer mi primera pregunta. No, haga la refutación. Solo le quiero recordar para que quede en el récord que usted no está refutando mi tesis y no mi refutación. Tome su tiempo. ¿Sí? Solo quiero que quede en el récord. Amigo, usted tuvo que haber demostrado en su refutación por qué Jesucristo no es Dios. No pudo ni decirlo. No pudo decirlo. Deme mi tiempo, por favor. Vuelvo y retomo mi tiempo. Vuelvo y repito, el señor Selvin, el tema del debate es si Jesucristo es Dios y Padre. El señor Selvin no pudo demostrar dónde o por qué Jesucristo se llama a él Dios y se llama a él Padre. ¿Por qué los apóstoles lo llaman Dios y lo llaman Padre? El señor Selvin no pudo con ese argumento. No pudo. Entonces, ¿de dónde saca usted de que Jesucristo no es ni sea Dios ni sea Padre? Sabiendo que usted no pudo demostrar eso. Tito 2:13.
en la Biblia que usted citó, la cual es la Reina Valera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted habla de Romanos 9:5, yo no cité la Reina Valera, cité el texto griego. El texto griego dice, dice to katasarka jojon epipantón, seos eulogetos geistos aionas, amén. Dice, el que es sobre todos, Dios bendito. Está hablando del que vino según la carne. El que vino según la, o el que dice, que de jojon Christos tocata sarca. Dice, del que según la carne, el Cristo, el que es sobre todos, el Dios o Dios bendito. Amigo, yo sé un poquito de griego, por eso me voy a los manuscritos griegos. Usted preguntó dónde Jesucristo dijo llamarse Dios. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, la omega, principio, el fin. Dice el Señor Dios. Jo curios, jo teos, el Señor Dios. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso dice el texto griego. Allí Jesucristo lo dice, que Él es Dios, no hay cualquier Dios, el Dios absoluto y universal. Y el que es el alfa y la omega, el principio y el fin, según Apocalipsis, es Jesucristo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. El que viene es Jesucristo. Y para recompensar a cada uno según su obra, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el primero y el último. ¿Quién lo dice? Yo, Jesús. Él es el Dios Todopoderoso. Y usted no lo quiere creer. El problema mío no es el suyo. Se va usted a citarme Juan 14:28, Juan 17:13, Efesios 4:6. Pero, ¿qué pasa con esos textos donde usted mismo ha leído que dice que Jesucristo es Dios? ¿Qué pasa? Tito 2:13, Romanos 9:5, segunda de Pedro 1:1. Juan 20:28, que en el texto griego dice que Tomás le dijo a él, no es una exclamación de susto, no, y Tomás le dijo a él, legei autou, le dijo a él, jo curios mou, jo teos mou, el Señor mío y el Dios mío, el Señor de mí. ¿Por qué le dijo eso? Les recuerdo que según la profecía, según lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 1, profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. Y mirarán a mí, al que traspasaron. ¿Quién es ese? El Señor Dios de Israel. Entonces no le está diciendo a otro. Entonces Jesucristo es llamado Hijo de Dios, pero es Dios, muchacho. ¿Cuál Dios? El Dios de los judíos. ¿Ah? Ahora, de una manera implícita, es llamado Dios. Recuerde que Juan dice, Juan capítulo 1, verso 14 por allá, vamos a leerlo, dice que Juan viene hablando acerca de él. Dice esto, Juan 14, Juan dio testimonio a él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Por eso Jesús es el primero, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y además de mí no hay Dios. Ese es el que iba a venir a salvarnos él mismo en persona, a venir él mismo en persona. Isaías 35:2. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4. Decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Y para que no me pregunte dónde dice en persona, porque creo que usted muy poquito investiga, usted solamente habla y habla y habla, pero no tiene un espíritu investigativo, lo envío a la Biblia Torres Amá, Isaías 35:4, para que vaya y lo investigue. Juan dice que viene preparando el camino de Jesús, pero Juan dice que Jesús es aquel que dijo el profeta Isaías que él le prepararía camino. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, pero no de cualquier Señor, el que dijo el profeta Isaías. Y el que dijo el profeta Isaías es Jehová, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá,
Por eso Juan 1 dice en la cláusula C, el verbo era Dios. Pues no me salgas de que Jesús no es Dios. Tienes que borrar una cantidad de textos, tienes que borrar una cantidad de lenguaje implícito y el lenguaje explícito dentro de la Biblia que nos manifiesta que Él es Dios. Y no cualquier Dios. No cualquier Dios. Hebreos 1:8, su Biblia lo dice. Usted lo tiene allí, señor Selvin. Usted lo tiene allí. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Salmo 45. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, su trono, oh Dios. Literal en el texto griego. Literal. En su Biblia, toda la Biblia que usted me ha citado es la Reina Valera. Toda la Biblia que usted me ha citado es la Reina Valera. Dice que más del Hijo dice tu trono, Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor. ¿Cuál Señor? El del verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverá y serán mudados, pero tú eres el mismo. Por eso el Hijo es Dios. ¿Por qué? Porque es este Señor. ¿A quién se refiere? El del Salmo 102. Verso 16 que dice que vendría en gloria y que ese es el mismo, porque Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Y que ese mismo es el creador, el único Dios. Ese es el Dios, el cual es el Hijo, el único Dios. Y por eso dice que es el Padre. Recuerde que Pablo dice que solamente hay un Señor. No dice que hay dos señores. Pablo dice un Señor, Jesucristo. Un Señor. Por lo tanto, cuando habla tanto en segunda de Corintios 6, 16 al 18 y lo habla aquí en Hebreos capítulo 12, ese Señor del cual dice que es el Padre, no se refiere a un Dios Padre, no, dice como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La profecía Isaías 52. El cumplimiento, dice, esto dice el Señor, salí en medio de allí, no toqué lo inmundo, yo recibiré, presente, yo recibiré, y seré a vosotros por Padre. El Señor es Jesucristo. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, un solo Señor. Capítulo 12, vuelve a hablar de que el Señor es el Padre y es Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Implícitamente lo está llamando Padre. Y ahora lo llama de una manera explícita. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Allí lo llama Dios, lo llama Señor, lo llama Padre. Y entonces, ¿de dónde saca usted? Solamente algunos versitos. Unos versitos allí donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo creo, pero también creo que es Dios. Y no cualquier Dios, el Padre, como lo dice la Escritura. Dale, no te quiero acabar más. Dale. ¿Ya terminó? Sí, dale, no te quiero acabar más. Ok, entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Ok, ¿está listo? Mi primera pregunta. Recuerde que es un minuto para preguntar, ¿no? Sí, Romanos 1:32, 8:32, Romanos 8:32, dice el texto, hablando del Dios y Padre de todos. Dice Pablo hablando del Dios y Padre de todos. Esta palabra duele, pero la voy a mencionar. Dice Pablo acerca del Dios y Padre de todos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí viene mi pregunta, señor Cerrato, va a tener 3 incisos. Inciso A, usted me va a contestar cuál de los 3 es. El Padre entregó a su Hijo, ese es inciso A. Inciso B, el Padre se entregó a sí mismo. Inciso C, el Padre no entregó a nadie. Adelante, necesito la respuesta antes. ¿Se la repito otra vez? Inciso A, el Padre entregó a su Hijo. Inciso B, el Padre se entregó a sí mismo. Inciso C, el Padre no entregó a nadie. ¿Cuál de las 3? Antes de sus 3 minutos. No, antes no. Yo no le voy a responder antes, no. Póngame los 3 minutos, por favor. Solo para que quede en el récord que él tenía que contestarme la pregunta antes de su argumentación. Solo para que quede en el récord. No, es solo para que quede en el récord.
Es durante el tiempo, no sea Tres infantil. opciones. Tres Amigo, opciones. amigo, no seas Una de infantil. las tres. Y tiene 3 minutos después de eso. ¿No va a respetar el formato? Bueno, el inciso A, ya. El padre entregó a su hijo. Sí, el inciso A. Tiene 3 minutos. Dale, gracias. El inciso A. Pero el amigo Selvin cree que el hijo es solamente un mero hombre. Pero resulta que cuando usted lee quién es el hijo es Dios. Cuando habla del hijo, está hablando, según Romanos, le van a leer Romanos. Romanos capítulo 1, dice esto, el cual había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Por eso Pablo dice que Dios, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo es lo que nació de mujer. Ahora, ¿quién era el Hijo? ¿Quién era? Señor Selvin, el Hijo es Dios, el Dios bendito por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 9, verso 5, según el texto griego, no sé. El Dios bendito por los siglos de los siglos. Teos, eulogetos, aionas, amén. Por los siglos, amén. Aionas, amén. El Dios bendito. Y el Dios bendito es Jehová. ¿Cómo es posible? Entonces, como hombre, era nacido, era del linaje de David según la carne. Como Dios es el único Dios. Les recuerdo que la Biblia dice que Dios mismo daría señal, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Él dijo, el mismo que dijo, yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo vendré y los salvaré. Ahora, usted no cree que el Hijo es Dios, pero Hebreos 1:8 dice que el Hijo es Dios o no es Dios. Yo no tengo problema con eso. El Hijo es el mismo Dios. Dios manifestado en carne, Dios manifestado como un hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿El Hijo es Dios? Sí. Es el mismo y único Dios. Entonces, ¿Dios envió a su Hijo? Sí. Yo no tengo problema con eso. Pero ¿a cuál Dios envió Dios? Dios no envió otro Dios. Dios se hizo hombre y vino él mismo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice el Señor, apartado, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré a vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Niégueme que Hebreos 1:8 nos dice que el Hijo es Dios y que Romanos 9:5 nos llama a ese Hijo Dios fuerte. Niéguelo, por favor. Espero su tiempo. Señor Alex, le quedaron 34 segundos. Ok, voy a resetear y voy a poner mi tiempo. Al empezar a hablar, marco mi tiempo y comienzo ahora mismo con mis 3 minutos. Bueno, la pregunta fue, Pablo hablando del Dios y Padre que resucitó al hombre llamado Jesucristo, dice, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí hay alguien ejecutando el verbo entregar. Entonces en mi pregunta le di 3 incisos al hombre. Inciso A, el Padre entregó a su Hijo. Eso es lo que dice el texto. Inciso B, el Padre se entregó a sí mismo. ¿Qué es lo que el Señor hace rato cree? Él cree que el Padre se entregó a sí mismo. Y el inciso C, el Padre no entregó a nadie. Pero resulta que ese rato acaba de refutar a la unicidad. Ya quisiera, se está retorciendo ahorita lo que yo he debatido los unitarios. Pero ¿qué hiciste? 3 años esperando este debate contra el unitario Selvin. Y dices que el Padre entregó a su Hijo. Y después te gastaste los 3 minutos refutándote a ti mismo. Que Hebreos 1:8, el Hijo es Dios. En Juan 20:28, el Hijo es Dios. Eso no es la pregunta. La pregunta es que estamos debatiendo si Jesús es el Dios y Padre. Y aquí tenemos al Dios y Padre entregando a su Hijo. Y usted lo ha admitido, señor Cerrato. Usted con la primera pregunta quedó. Cabal, usted ahorita acaba de refutar la unicidad. Los exponentes unicitarios están ahorita con usted. ¿Pero qué hizo? Usted admitió que el Padre entregó a su Hijo. ¿Se acabó el debate? Con la primera pregunta se acabó el debate. Porque tenemos versículos como Juan 3:16 que respaldan esa respuesta que usted dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre ama al Hijo. El Padre me envió. El que me envió. El único Dios verdadero
el único Dios verdadero, envió al Hijo. El único Dios verdadero envió al Hijo. El único Dios verdadero entregó a su Hijo. Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, un nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero usted se dedicó a refutar a Alex Cerrato. O sea, me contesta que el Padre entregó a su Hijo. Inmediatamente que usted admite que el Dios y Padre entregó a su Hijo, usted está admitiendo que son dos distintos. ¿No son el mismo? Porque ¿cómo usted me va a decir cuando Abraham, con esto termino, porque está refutada la que usted se llevó esta noche, con la primera pregunta? Ya está todo nervioso ya. Imagínense que Abraham dice, el que había recibido la promesa entregaba a su hijo unigénito. Ese es la mismito versículo que tenemos aquí. Son 3 minutos apenas, ya te pasaste. No me he pasado. Mira, yo llevaba mi tiempo. Vas en 11, empezaste a las 11 y son las 11:03. Bueno, pero es que usted no está llevando cronómetro. Usted no está calculando. Usted está calculando. Pero bueno, ahí acabo. Ahí acabo. Se acabó. Abraham entregó a su hijo, Dios entregó a su hijo. ¿Cuál de las dos es verdad? Las dos son ciertas. Adelante. Usted tiene 1 minuto para hacer su primera pregunta. Dale. Usted niega que Jesucristo es Dios. Lo niega. Le hago una pregunta. En Hebreos 1:8, la Biblia que usted tiene allí, la Reina Valera, llama a Jesucristo Dios. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y es el Señor. Y a ese Señor el escritor a los hebreos lo llama Padre. ¿Sí o no? ¿Lo llama Dios y lo llama Padre? ¿Sí o no? ¿En cuál versículo me dijo? No, ya le cité, amigo. Hebreos. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ah, ok. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, el escritor a los hebreos llama al Hijo, lo llama Dios, y lo llama a ese mismo que es el Señor, lo llama Padre, lo llama Dios, lo llama Padre, ¿sí o no? ¿Y por qué? Ok, no. No. Mire, así se responde. Ahora voy con mis 3 minutos y los empiezo a marcar. Mire, así se marcan los minutos, ¿ve? No los calcule. En ese texto usted infiere, usted manipula el texto, porque el texto no dice lo llamó Dios y lo llamó Padre. Eso se lo sacó a usted a ver de dónde. Porque el texto dice, más del Hijo dice, la palabra griega que está ahí dice, es lo que Jesús dice. Dice la Escritura, dice la ley. El escritor de Hebreos nos ha venido diciendo, dice, y está citando Salmos, Deuteronomio, Isaías, está citando. Entonces dice, tu trono, oh Dios. Dice, más del Hijo, dice la Escritura, tu trono, oh Dios. Entonces, esa mismita palabra que está ahí es la que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 34. Dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? O sea, Dios llamando a hombres, llamando a los dioses. Cuando Jesús fue acusado de hacerse Dios, él cita un texto donde Dios llama a dioses a los hombres. ¿No será que tenemos el mismo caso en Hebreos 1:8? Esto es devastador. ¿No será que tenemos ese mismo caso en Hebreos 1:8? ¿No será que ese texto es citado de algún lugar, señor Cerrato? ¿No será que ese texto dice, más del Hijo dice el escritor, como Jesús dice, no dice vuestra ley? Yo dije dioses soy. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y yo creo que la palabra vino a Salomón, ya me acordé, Salmo 45:6. En Salmo 45:1, el escritor dice, palabra buena, dedico yo al rey mi canto. ¿A cuál rey se le dedicó? Al que habla en el versículo 2. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. En el versículo 3 dice, Dios te ha galardonado más que todos los demás. Y va al versículo 4, versículo 5, versículo 6, tu trono, oh Dios, ¿a quién? A Salomón, en el día de su boda. Oh, y después le dice en el versículo 7, porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Es un poema, en el hebreo suena tan bonito, porque yo he escuchado los cantos de los judíos y sacan un canto de eso, bien bonito, con un tipo de instrumento. Entonces ellos saben que es un poema. Y entonces estos poemas eran cantos, los salmos son canciones. Entonces, lo que me llama la atención es que usted dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y Jesús dijo, ¿no dice vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Sí, Dios llamó dioses a los hombres, sí los llamó. Ahora, la manipulación que usted acaba de hacer con su pregunta es que usted dice, a ese que lo llaman Dios, ¿lo llaman Padre? ¿En dónde decía Padre? Por eso lo dejé que me dijera cuál texto era y no me lo quería decir.
porque pensaba que yo me estaba haciendo loco. No, lo que yo quería que de su propia boca saliera qué versículo era, y ahí no dice, lo llamó Dios y lo llamó Padre. No es el Padre que lo está llamando Dios, dice. O sea, dice que el Salmo 45. Y en el Salmo 45 al rey, al gobernante se le llama Dios. ¿A usted se le olvidó que en Éxodo 7:1 Moisés es llamado Dios? ¿A usted se le olvidó que en Éxodo 22, versículo 8, 9 y versículo 28, el sumo sacerdote es llamado el Dios del pueblo? En el Salmo 82 no es la excepción. Hombres son llamados dioses. Por lo tanto, este hombre puede ser llamado Dios, pero es una cita del Antiguo Testamento. Llamado, no es. Terminé. Le tomo su tiempo cuando empiece a hablar. Dale, miremos la falacia del señor Selvin. Dice que el Salmo 45 es para Salomón, es decir, que cuando el escritor, pero cierre su micrófono, viejito, por favor, sea educado. Sorry, disculpe. Deme mi tiempo, por favor. El señor Selvin dice que Hebreos 1:8 está dado para, para Salomón, Hebreos 1:8. Pero qué extraño, porque el escritor viene hablando del Hijo, y ese es Jesucristo. Porque a cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez, yo seré el padre y él me será a mí por hijo. Eso está en 2 de Samuel 7:14, primero el libro de Crónicas 17:13. Otra vez, cuando introduce el primogénito al mundo, adoran en todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice. Es decir, está hablando de Jesucristo como el Hijo, no está hablando de Salomón, señor Selvin. Tu trono, oh Dios. ¿Ah? La Escritura llama a Jesucristo Dios. ¿Sí? Lo llama Dios. Cosa que usted dice que no, que eso está aplicado a Salomón. Ahora, usted me cita que la Escritura dice que Dios llama a los hombres dioses. Yo dije, dioses sois. Pero le quiero recordar algo, si usted es un poquito investigador. Los dos puntos están, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dos puntos, dioses sois. El que dijo esas palabras es Jesús. Él fue el que dijo esas palabras. Que yo dije, dos puntos, dioses sois. No, los dos puntos no están en vuestra ley, sino que yo dije, dos puntos, dioses sois. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús le dijo eso a los hombres. ¿Quién dijo eso? Dios se lo dijo a los hombres, ¿no? Ahora, usted dice que Jesús entonces es un mero hombre, que como Abraham, como Isaac, como los profetas, pero Jesús dice que Él es el que viene de arriba, o la Escritura dice que Él es el que viene de arriba. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, el que viene de los cielos es sobre todos. Entonces Jesús es celestial, y al ser celestial no preexiste como un ser humano, preexiste como Dios, el cual siendo en forma de Dios, el cual existiendo en forma de Dios, o siendo igual a Dios, o siendo el mismo Dios, no escatimó eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Por eso le dije, y el escritor está diciendo además esto, que el Hijo es Dios, y además el escritor, yo no estoy diciendo que el Padre dijo, estoy diciendo que el escritor dijo, el Hijo es Dios y no es cualquier Dios, es el Señor que desde el principio fundó la tierra. Ese Señor es Yahvé o Jehová, y es llamado el Padre. Les recuerdo que Pablo dice, para otros solamente hay un Señor, Jesucristo, y lo llama Padre. Hijo mío, menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque aquí hijos aquel a quien el Padre no disciplina. Y usted dice que no, que era de Salomón, no más. Tiempo. Hablando de Jesús, amigo. Gracias. Muy bien, vamos a resetear el tiempo. Voy con mi pregunta, mi segunda pregunta. Tiembla TikTok ahorita. En Juan 3:35, señor Cerrato, Juan 3:35. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Aquí viene mi pregunta. Señor Cerrato, vuelvo con la pregunta. ¿El Padre ama a alguien distinto a él o se ama a sí mismo? Repito la pregunta. ¿El Padre ama a alguien distinto a él o se ama a sí mismo? Le respondo, según las Escrituras, no hay otro distinto a él.
No, la Y él pregunta es se si ama, la en su palabra amor. ama, ama. Antes de, Por eso, antes de argumentar, ¿ama o no ama? pero ¿Ama a alguien o se ama a sí mismo? ¿Cuál es usted la dijo respuesta? usted dijo ama a alguien distinto a él ¿A o se alguien ama a él distinto mismo. a él o ama o Pues, se ama a sí mismo? le respondo conforme a su pregunta. No hay alguien distinto a él. La respuesta, la Biblia Entonces, no dice ¿ama que hay alguien. a alguien o se ama a sí mismo? Ahora, déjeme responder. El Correcto, es que me amor, tiene que responder, ¿ama a alguien o se ama a sí mismo? ¿le puedo responder? Sí. Usted dice ama a alguien distinto a él. No hay nadie distinto a él. No hay otro Entonces, distinto. solo, ¿cuál es la respuesta entonces? Ahora, el amor es en él mismo. Entonces su respuesta es, antes de que tenga, le voy a dar su tiempo. Solo quiero saber si es que está No, diciendo que se ama a pero sí mismo. ¿Eso es lo que es? en él mismo. El amor es en él mismo. O sea, se ama a sí mismo. En él mismo, sí. Y lo voy a probar. No, la pregunta es que si ama a alguien o a sí mismo. A él mismo. Oh, muy bien, empieza su tiempo. Dale, vamos a probar. Pero yo creo que usted está condicionando o a ver, condicionando no. Está queriendo o manipulando, no, pero no puedo hablar. Vale, entonces yo creo que hubiera sido mejor usted quiere solamente argumentar y no dejar responder. Bueno, la Biblia dice, por amor de mí mismo lo haré. Mire lo que dice, por amor de mí mismo lo haré, para que mi gloria, no daré mi honra a otro, ni mi gloria a escultura. Por amor a mí mismo, por amor de mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua juzgará. Por amor a mí mismo. ¿Mm? Por amor, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, por mí mismo. Isaías en el capítulo 48 dice el amor de Dios. Isaías 48 dice, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no daré a otro. Por eso no hay otro. Dios habla del amor en él mismo, no es amor a otro, porque no hay otro. Isaías 45:21 nos dice que no hay otro. Leamos. Dice, mira a mí se salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Ningún otro fuera de mí. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es posible que Dios ame a otro si no existe otro? En Dios no existe otro. Ahora, el amor es en él mismo. ¿Qué? ¿Cómo es que Dios nos amó? Ah, porque él mismo que hablaba vendría y nos salvaría. Él mismo vendría, él mismo que hablaba estaría presente. Isaías 35:2. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decíalos de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Por eso dice, por amor de mí mismo. ¿Mm? Entonces, el amor sería otro, Selvin. Sería otro, a otro sujeto. Ahora, ¿cómo es posible que diga ese que es el hijo diga o del hijo se diga, porque lo dice Juan, el que viene de arriba? Es decir, que en el cielo había un hombre preexistente con Dios, o cuando vino Jesús siendo hombre, si era, dice el que viene de arriba. ¿Cómo vino Jesús de arriba si no era Dios? Recuerde que Juan 1:1 dice que es Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo es que vino de arriba? Ah, ¿cómo es que vino de arriba? Si usted dice que era un mero hombre nomás, un mero hijo. Entonces cuando habla de que el padre ama al hijo, no quiere decir que el padre está amando a otro. No quiere decir eso. La escritura dice, por amor de mí mismo lo haré. No daré mi gloria a otro. No daré mi honra a otro, porque no hay otro. El hijo no es otro distinto al padre. El hijo es el mismo Dios manifestado en carne. Tiene que aprender en el vocabulario de la escritura, señor Selvin. Ahora, explíqueme usted. Explíqueme. Si el Hijo no existía antes de su encarnación, ¿cómo es que vino de arriba? ¿Cómo es que dice que la Biblia dice que existiendo en forma de Dios? No estimó el ser el mismo Dios o ser igual a Dios. ¿Cómo es posible que existía en forma de Dios? ¿Y cuál es la forma de Dios? Ezequiel 1:26 al 28 nos muestra la forma de Dios. La forma de un varón sentado en el trono. ¿Pero quién es? Dios mismo. Allí tiene su respuesta.
Ahora el micrófono. Oh, disculpe, voy a poner mi tiempo ahora. Disculpe. Ahora sí, voy a poner mi tiempo aquí, de cero. Ahora vamos acá. Bueno, usted respondió que Dios se ama a sí mismo, pero el texto no dice eso. El texto dice, el Padre ama al Hijo. No dice que se ama a sí mismo. Y le ha entregado todas las cosas en su mano. Ese es el problema que estamos teniendo aquí. O sea, que el Padre ama a alguien. No está diciendo que se ama a sí mismo. El punto es que cuando Dios dice, por amor de mí mismo, lo que usted dijo, por amor de mí mismo, no se refiere a un egoísmo como los humanos somos egoístas. No. Sino que se refiere a la perfección inherente de su naturaleza. A eso se está refiriendo. La naturaleza de Dios es propósito. Hay un propósito. Por eso Él tiene esa naturaleza, porque es un propósito. Significa que todas sus acciones son impulsadas por su propia santidad, justicia, misericordia y amor. Que son, como usted diría, cuando la gente dice intrínsecos. El problema aquí es que Dios no actúa por sus propios deseos egoístas. Cuando Él dice, por amor de mí mismo, está hablando que el amor que Él tiene en sí, en su naturaleza, eso lo impulsa. Y usted no siguió leyendo el texto. Dice que lo haré, lo hice y lo volveré a hacer. Dice, tanto tiempo estuve llamando a un pueblo rebelde que a mis espaldas se burla de mí. Cuando usted mira el contexto de por qué Dios dice que por amor de sí mismo, está hablando que ese amor que Él tiene, eso es lo que lo da. Voy a leerle algunos versículos en el tiempo que me queda. Oh, tengo plenty. Mira lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted me va a decir que no lo amó, ¿verdad? Que se amó a sí mismo. Ahí está diciendo que ama al mundo. En Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Usted dirá que Dios no es amor. En 1 Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Si usted se va a Romanos 8:3, 38, 8, 38 y 39, termino la última parte, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo esto, ni lo alto, ni lo bajo, y dice todo, nos podrá separar del amor de Dios. Dios tiene amor. Usted dice que Dios no tiene amor. En 1 Juan 4, versículo 19 al 21 dice, Dios nos amó primero. Usted dirá que Dios no amó a nadie. En 1 Juan 3:16, dice que Dios es amor y es el amor de sí mismo. Usted, para empezar, usted niega el texto y hace cosas en contra del propio Dios, porque Dios está diciendo que Él amó. Usted dice que se ama a sí mismo, pero no me dio el texto. No existe un versículo en la Biblia que dice, yo me amo a mí mismo. Imagínense si yo le preguntara textos literales. Muy bien. Vamos con su segunda pregunta. Su segunda pregunta. Micrófono. Hace rato no se oye tu micrófono. Dale, un minuto tengo para preguntarle. Sí, adelante. En el texto griego dice, capítulo 1, verso 8 del libro de Apocalipsis, ego eimi tu alfa kei ego kai tu ho, dice sí, arge tei telos legei curios ho teos, ho hon kei, ho gen kei, ho erjómenos, to pantocrator. Lo traduzco, yo soy el alfa y el omega, el que es, el principio, el fin, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso o el Dios absoluto universal. Mi pregunta, ¿quién es ese que ha de venir, que se representa a sí mismo como Dios, el Dios absoluto y universal, el Pantocrátor? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién habla allí que dice que Él es el alfa, el omega, el Dios, el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Pantocrátor? Pantocrátor significa Dios absoluto como universal. A, ha de venir el Padre. B, ha de venir Jesús. C, el Padre y el Hijo. Ok. ¿Ya le puedo responder? Vuelvo y repito, sí,
Pero respóndeme, ¿cuál? ¿Cuál? ¿A, B o C? A. Ha de venir el Padre. Por eso llama a Dios, que es el alfa y el omega, principio y fin. B. El que ha de venir es el Hijo. C. El Padre y el Hijo. Ninguna. Ninguna. Dale. Voy con mis 3 minutos. Voy a ponerlos acá. Para empezar, usted me está leyendo el texto y usted le roba al texto, porque el texto no dice el que ha de venir. Ahí usted le está robando las otras 2 partes. El texto es un título en 3 partes. El que es, que era y que ha de venir. Usted solo usó la tercera parte del versículo para sacar la palabra que era de venir. Es como que usted se llame Alex Cerrato Nieves. Y yo diga, Nieves, Nieves. Van a pensar que yo estoy vendiendo nieves. Si yo no me estoy refiriendo a Alex Cerrato Nieves. Porque yo he tomado una parte de su nombre para tergiversar su nombre. En este caso, para refutarlo tan rápido, a usted se le olvida que uno debe de leerlo en contexto. Ese texto no está diciendo el que ha de venir refiriéndose a Jesús. Es un título del Padre. Y ese título hasta el año 1862. De hecho, yo tengo una Biblia de 1862 aquí. ¿Dónde la puse? Por aquí está la Jones Literal Translation. Dice, el que es, que era y que ha de ser. Así se traducía. Lo cambiaron por el que ha de venir. Pero para no terminar el tiempo sin refutarlo, quiero decirle que esos 3 títulos están varias veces en Apocalipsis y siempre se refiere al Padre. En Apocalipsis 1:4, Juan comienza diciendo, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Y la conjugación kai, y dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso significa que este que es, que era y que ha de venir está en el trono. ¿Y qué cree? No es Jesucristo. Porque Jesucristo aparece hasta en el versículo 5. Y el texto dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe y soberano de los reyes de la tierra. Versículo 6, al que nos amó y con su sangre nos libertó para su Dios y Padre. ¿Nota lo que dice de Jesucristo? Jesucristo, usted no tiene ninguna prueba que Jesucristo se le llame el que es, que era y que ha de venir. Usted simplemente manipuló otra vez el texto para quitarle la tercera parte del título. Ese texto dice, en las Biblias del texto sinaítico, dice, el que es, que era y que ha de venir. El Señor Dios, el Todopoderoso. Cuando usted lo mira en Apocalipsis 4, allá se usan los 3 títulos. Alfa y Omega, el Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. En Apocalipsis 21, Juan escucha esas palabras del propio Padre sentado en el trono. El que estaba en el trono me dijo, yo soy el Alfa y el Omega. El que estaba en el trono me dijo, el que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Esas palabras no las dice Jesús, porque a Jesús se le dicen esas palabras en Hebreos 1:5. Dice, yo seré su padre y él será a mi hijo. Apocalipsis 27 dice, el que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Por lo tanto, el alfa, el omega, el Señor Dios y el Todopoderoso, que es, que él quiere venir, no es Jesús, es el Padre. Usted le robó al texto una parte. Es como robarle yo el apellido suyo y tergiversar su nombre. Adelante. Bueno, señor Selvin, lo que pasa es que yo le pregunté quién es el que ha de venir. A, el Padre. B, el Hijo. C, el Padre y el Hijo. Y usted dijo ninguna de las anteriores. Es más, le leí el texto. Dice, erjomenos, el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Se lo leí literal del texto griego, ¿no? Ego eimi tu alfa kei tu hon lehei. Yo soy el alfa y la omega. Dice ¿quién? Jo, dice, curios, jo, teos, jo, jon, kei, jo, gen, kei, jo, erjomenos. Allí aparece la palabra venir, el que ha de venir. Todo pantocrator. Pantocrator significa Dios absoluto como universal. Le pregunté a usted, ¿quién es el que ha de venir? A, el Hijo, que es llamado Dios, el Señor Dios. A, el Hijo. B, A, el Padre. B, el Hijo. C, el Padre y el Hijo. Digo ninguno de los anteriores. Pero después sales en tu argumento diciendo que el que viene es el Padre. Dime, ¿eso no es mentir? Tú quieres a toda costa robarle a Jesús que Él es Dios. Porque dice, tanto el texto sinaítico como el texto bizantino dice, el Señor, el Dios. Curios joteos.
el Señor, el Dios. Pero no, ninguno es el que ha de venir. Qué deshonesto. Y dices que no se refiere a Jesús como el alfa y la omega. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice Jesús. Aquí yo vengo pronto, el que ha de venir es Jesús. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Quién es el que ha de venir entonces? Al que llamaron Señor y Dios. Ese es el que ha de venir, pero usted dice no, ninguno. Entonces, ¿quién es el que va a venir por la iglesia? No, nadie ha de venir por la iglesia. ¿Quién ha de venir por la iglesia? Pues entonces debe ser un ángel, ¿no? Debe ser un ángel, o de pronto debe ser María. María debe venir por la iglesia. Jesús prometió: volveré aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Ah? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por la puerta. ¿Quién lo dice? Yo, Jesús. Jesús es el que está diciendo esas palabras, Señor. Pero si no, ninguno de ellos lo dijo. No, ninguno de ellos ha de venir. Oiga, qué problema con usted. No, cuando dice Hebreos 1:8 no está hablando de Jesús, está hablando de Salomón. ¡Wow! Tremendo. De ese Dios de Salomón, del que está hablando allí. Ahora, no viene ninguno por la iglesia, según el señor Selvin. ¿Por qué? Porque Selvin le quiere robar a que Jesucristo sea Dios. Tremendo, de verdad, tremendo. Para Selvin, él no quiere aceptar, no hay ni una escritura que diga que Jesucristo es Dios. No, él lo que quiere aceptar es solamente lo que él piense. Lo que piense Juan, lo que piense Pablo, ninguno de ellos le interesa. Tiempo, señor. Muy bien, voy con mi tercera pregunta. Mi tercera pregunta, señor Cerrato, es un texto que ustedes tiemblan al oírlo, es Juan 8:16. Juan 8:16. Ya lo conoce usted, ¿verdad? Dice Juan 8:16, y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Pero la pregunta va a venir del siguiente versículo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Mi pregunta es, ¿cuál testimonio era declarado falso? ¿El testimonio de solo uno? Según la ley. Según la ley. Según la ley. Deuteronomio 19:15. Según la ley. ¿Cuál testimonio era falso? ¿Si era el testimonio de uno solo o de 2? ¿Cuál de los dos era declarado falso? Dale, según la ley, el testimonio de uno solo. Ya. Tiene 3 minutos, se lo marco ahora. No, pero ¿de qué me está hablando usted? Porque no entiendo de qué me está hablando. Si el Juan testimonio de la 8:16. ley, porque ¿de qué tiene que ver eso con el tema? No entiendo. El testimonio de la ley. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? El tema del debate es que usted me tiene que probar que Jesús es el Dios y Padre. Y yo le estoy probando que son dos distintos. Por eso le estoy haciendo la pregunta. Entonces el tema del debate es que Jesús sí es Dios para usted. Voy a volverle a preguntar. No. ¿Cuál de los dos testimonios? Discúlpeme, ¿a qué se debe? Entonces usted sí acepta que Jesús es Dios. Le voy a volver a hacer la pregunta. No, Si usted la discúlpeme. quiere, la contesta. Si no la ya quiere, le no la contesté. contesta. Ya le contesté. Entonces son dos dioses. Le voy a volver a preguntar la pregunta. Listo, voy a mi tiempo. Señor, Voy a no mi es tiempo. tiempo de argumentar, es tiempo de Ya le responder. respondí. Según un solo testimonio. Señor Cerrato, Ya le respondí. Gracias. Mire, señor Cerrato. lo que pasa con el señor... Señor Cerrato, yo le voy a cerrar su micrófono acá por si usted no quiere aceptar la pregunta. Ya le respondí, el testimonio Ok, uno solo. no, es que son 3 minutos que tiene para responder Deme y mi luego yo tiempo. voy a refutar. ¿Por qué Deme sigue mi tiempo. hablando? Si ya se lo voy a dar su tiempo, porque va la pregunta Deme mi nuevamente. tiempo. Deme mi Ok, voy. tiempo. Voy a darle su tiempo, déme un segundo. Deme mi La tiempo. pregunta es, porque Ya, Jesús ya, dice, ya le no soy respondí, yo amigo. solo, sino yo... Ya te respondí. El testimonio uno solo, ya te respondí. Ah, ok, adelante, tiene 3 minutos, Vamos. eso es lo que estoy Mire, esperando. Adelante. el señor Selvin acaba de aceptar que Jesucristo es Dios, pero que es otro Dios distinto al Padre. Con esta pregunta, porque él niega que Jesucristo sea Dios, pero acaba de decir, según su pregunta, porque le digo, ¿qué tiene que ver esta pregunta con el debate? No, es porque yo le tengo que mostrar que Jesucristo es Dios, el Padre. Ah, entonces él no cree que Jesucristo sea Dios el Padre, pero que entonces es otro sujeto distinto al Padre. Entonces estás cerca, Selvin, ya eres trinitario, bravo, ya eres trinitario, ya al menos aceptaste de que Jesucristo es Dios distinto al Padre, ya lo aceptaste. Ahora, él mismo se sepultó. Ahora, Selvin, está hablando del testimonio de 2, ¿sí o no?
Pero el testimonio de que Dios es hombre, no, Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura. Habla del testimonio. ¿Cuál testimonio dio el Padre acerca de su Hijo? Isaías 43, 9 y 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo significa hijo, y mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 45, 14 y 15. Dice allí: ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Ojo lo que le está diciendo Isaías a ese hombre: tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Entonces, tú aceptas de que sí es Dios, pero no es el Padre, al dar el testimonio de dos. Recuerde que el Padre es Dios, entonces Jesucristo también es Dios según tu forma de verlo. Ahora, por eso Jesús dice en el verso 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conoceses, también a mi Padre conocerías. Ese es el testimonio de Jesús, que el que lo conoce a él conoce al Padre, porque el Padre dijo que sería conocido como el siervo, como el Hijo. Yo soy Él. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús habla del testimonio? El Padre que está, porque el que me envió conmigo está. Yo y el Padre una misma cosa somos, o uno solo somos. No, el Padre no es otro distinto al Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Juan capítulo 10, verso 39. Dice, y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, cumpliendo lo que dice Isaías 45, 14 y 15. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti, que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. El señor Selvin ha argumentado que Jesucristo sí es Dios. Bueno, eso era lo que estábamos esperando, que Selvin dijera que Jesucristo es Dios juntamente con su Padre. Ya lo dijiste, Selvin. Ya no puedes echar marcha atrás. Señor Cerrato, le quedaban 15 segundos. Dale. Ok, bueno, comienzo ahora mi refutación. El señor Cerrato ha mentido, en inglés le llamamos big time. Ha mentido tanto que después vuelve a repetir lo mismo y dice que es verdad lo que dijo anteriormente. Jesucristo fue el que dijo: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero, no el de uno. El punto de Jesucristo no está diciendo que Dios sea hombre. El punto de Jesucristo es la cantidad de testimonios. O sea que usted está refutado solo con esto que acabo de decir. Pero para ayudarle un poquito más, quiero recordarle a usted que en el contexto de Juan 8:17 Jesús se refiere a la ley que requería el testimonio de dos personas para establecer un hecho. Él utiliza esta ley para validar su propio testimonio y el del Padre, enfatizando que su afirmación de ser el Mesías, escucha bien, es verdadera porque cuenta con el respaldo de el Padre, no de solo de sí mismo. Ahora, ¿qué otra cosa? En otras palabras, Jesús está diciendo que su testimonio, junto con el de alguien más, que nuestro debate, mi debate, es probarle que Jesús no es el Dios y Padre. Aquí no se trata de que a Jesús se le llame Dios. No se trata de eso. Usted está refutado. Porque el debate es si Jesús es el Dios y Padre. No se trata de probar si Jesús se le llama a Dios igual que Moisés, igual que los otros. Ahora, mire el problema que usted tiene. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, se establece que un asunto debe de ser confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Este principio era fundamental en los procedimientos legales para evitar acusaciones falsas. Escuche bien. Y garantizar la imparcialidad. En este caso, los dos testigos son Jesús y el Padre. El testimonio de Jesús es verdadero porque no solo Él testifica. El punto aquí es que yo lo tengo sepultado. Usted ha admitido todas las preguntas de que hay dos. En cada vez usted dice que hay dos. Pero supuestamente usted dice que el Padre es el mismo Jesús. Usted está refutado big time, como le dije ya ratos. Y para terminar, que me queda un minuto, quiero decirle que ese jueguito de palabras que usted está diciendo, poniendo palabras en mi boca, están en el video. Y los propios comentarios, la gente está poniendo que yo no dije lo que usted dijo. Yo no le voy a poner palabras en su boca. Yo no voy a decir que usted dijo algo cuando usted no lo dijo. Y esa es una costumbre que tienen muchas personas, poner palabras en la boca de las otras personas. Y eso no es honestidad. No es ser honesto. Entonces, para terminar con mis últimos 20 segundos, le digo yo, si yo juzgo mi testimonio es verdadero porque no soy yo solo.
sino yo y Él que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdad, no el testimonio de uno. Y usted admitió que el testimonio de uno sí es falso. Si usted tiene a Jesucristo siendo el mismo Padre, usted tiene un Dios falso. Usted lo admitió. Terminé. Mi pregunta, señor Selvin, es, Pablo, Pedro, llamaron a Jesús Dios. Isaías llamaron a ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, lo llamó Dios fuerte y Padre eterno. ¿Sí o no? La pregunta es si Pablo, Pedro llamaron a Jesús Dios e Isaías lo llamó Dios fuerte, Padre eterno a ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado. ¿Sí o no? No. Mi respuesta ¿Cómo? es no. ¿Cómo? No. No. Dale. Cierra su micrófono. Voy a comenzar mi tiempo. Mi respuesta es que no, porque usted me está poniendo a Pedro, a Pablo y a Juan, y después se salta a Isaías. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿usted quiere mezclar? Usted está como alguien llamado Ángel García en un debate que me dijo, el Señor de aquí es el mismo Señor de acá y de acá y de acá. Solo porque la palabra Señor esté ahí, ¿significa que es Dios? Usted está haciendo lo mismito. Ustedes se llevan tan bien porque son primos hermanos. Son doctrinas gemelas. ¿Usted cree que uno es tres? Ya que cree que tres es uno. Entonces, el punto aquí con usted es que vuelve a cometer la mismita falacia de siempre. Querer manipular cuando hace su pregunta. Usted no puede hacer una pregunta de un solo texto, centrarse en lo que dice el texto. Su pregunta está manipulada y usted no tiene sentido lo que está diciendo. Porque que Isaías le llame al niño y lo traduzcan por Dios fuerte, al niño que está hablando, usted no me puede probar que está hablando de Jesús. Nadie lo citó ese texto en el Nuevo Testamento. Nadie lo citó. Y si usted en su refutación a lo que yo estoy diciendo me menciona, voy a esperar si me da el versículo en el Nuevo Testamento que alguien citó Isaías 9:6 y dijo, y esto sucedió para cuando a Jesús le diga, Dios fuerte. Usted tendría que probarme, Dios fuerte, ven, Dios fuerte. Y después diga el escritor, y esto fue dicho para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías hace 720 años, cuando dijo, un niño no es nacido y será Dios fuerte. Así tendría que probarlo. Cuando yo le pruebo algo, yo se lo pruebo con Biblia. Entonces, para terminar mi respuesta, la pregunta que usted ha hecho es una pregunta con manipulación. Porque ¿qué tiene que ver Juan, Pedro llamando? ¿A dónde lo llamaron Dios? ¿Ah? ¿En dónde lo llamaron Dios? La única vez que a Jesús se le llama con la palabra Dios es en Hebreos 1:8. Pero es un texto que es a Salomón que se le llamó Dios. Cuando Jesús es acusado, tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios, él hubiera respondido, era su oportunidad de decir, ay, me cacharon, caí. La verdad que si ustedes sí saben, wow, las escuelas de Chamay y Geliel son buenas porque han descubierto que yo soy Dios. Pero no contestó eso. Él dijo, ¿no habéis leído en vuestra ley? Dice, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra, esa escritura no puede ser quebrantada. Lo que yo estoy diciendo es que soy el Hijo de Dios. Por eso me llaman que soy blasfemo. Y nadie le podía responder. Entonces usted ha cometido bastantes falacias y manipulaciones para hacer sus preguntas. Ha sido muy deshonesto en sus preguntas porque quiere mezclar esto con el otro. Igualito Ángel García. Es que se llevan de las manos los primos hermanos. Pero no funciona conmigo porque yo conozco el texto bíblico. Conozco. Cuando usted empieza a hablar, yo dice, ok, quiere conectarlo con esto. Bueno, ya, terminé. Adelante. Tiene 3 minutos a partir de que empiece a hablar. Bueno, qué pecado, ¿no? Yo siempre lo digo que el señor Selvin quiere quitarle a Jesucristo que sea Dios. Dijo pero cierre su micrófono, compadre. ¿Ya cerró su micrófono? Cuando dice que el que dijo que el que ha de venir es el Señor Dios. Él dijo que no, que ahí no decía, que no venía ni el Padre, no venía ni el Hijo, no venía ninguno de los dos. Nadie viene por la iglesia. Nadie viene. Pero resulta que segunda de Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, el cual se dio, no está hablando de dos, está hablando de uno, el cual se dio a sí mismo para redimir una iglesia propia celosa de buenas obras. Le estoy citando ese texto. Ahora,
El señor Selvin dice que Jesucristo de Isaías 9:6 no puede ser ese. Entonces, no es Jesús, dice el señor Selvin. Entonces, ¿quién es el de Isaías 9:6? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No, no lo llamó. Porque no puede ser el de Isaías 9:6. Porque no está allí. No está allí. Entonces Jesús tampoco puede ser el de Isaías 11. Porque no aparece un texto que digan, y dijo Isaías 11. No puede ser el de Isaías 11. El reinado justo del Mesías. No puede ser porque la Biblia no lo cita en el Nuevo Testamento. Tampoco puede ser ese, el de Isaías 11. Tampoco Dios vino a salvarnos, porque no aparece ningún texto en la Escritura donde dice Isaías 35, o 2 o 4. No aparece. ¿Ah? Qué pobre es usted en su razonamiento, amigo. Qué pobre. Ahora, viene cumpliendo, mire lo que dice Mateo 4:16, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso está escrito en Mateo 4:16, Lucas 1:79. Es decir, esos versos vienen hablando que aquel que vino sobre ellos, que aquel que les resplandeció esa luz, es el que habla Isaías capítulo 9. Allí se lo pongo. Mateo 4:16 está citando Isaías 9:2. Lucas 1:79 está citando Isaías 9:2. Por tanto, ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, es el mismo que apareció en Galilea a los gentiles al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es ese? Porque un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira que sí se refiere a él y usted dice que no. Usted dice que no. Muy bien, tiempo. Muy bien, señor Cerrato, entonces voy a la última ronda, ¿verdad? Voy a mi 4 y ahí va su 4 usted. Ok, vamos a aquí. Señor Cerrato, tiene un texto, usted, que el texto se refiera a Jesús con las palabras Jesús el Dios y Padre. Repito la pregunta. ¿Tiene usted un texto textual que lo diga el texto, que a Jesús le llamaron Jesús nuestro Dios y Padre? La pregunta es de sí. Si usted dice que sí, usted me va a dar el versículo. Si dice que no, pues está bien, pero ¿tiene el texto? Solo contésteme sí o no. Sí lo tiene. Perfecto. Vamos, tiene 3 minutos. Dale, no solamente uno. Le voy a mostrar, le voy a dar varios. Permítame, por favor, le voy a mostrar varios. No solamente uno, permítame, por favor, y se lo voy a mostrar en el texto griego. Y se lo voy a mostrar también aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Se lo voy a leer en el texto griego y se lo voy a leer en la Biblia Septuaginta al español. Dice: Paulos que Silvanos que Temoseos de Eclesia Tesaloniqueon en seo patrigemon que Curio Jesucristo Haris humin kai Irene japoseo patros gemon que Curio Jesucristo. La Biblia Septuaginta al español y la Biblia Septuaginta de Yuneman traduce así: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Mire lo que está diciendo allí. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. El del. Si usted es un erudito en griego como dice, entonces dígame de dónde salió el del allí. ¿De dónde salió ese del? O en él. Filipenses capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Pablo lo está diciendo. No lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. Pablo es el que lo está diciendo. El libro de Tesalonicenses ya lo leí. Filemón, verso 1-3. Biblia Septuaginta al español y Septuaginta de Yuneman. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cuántos más quiere? Creo que le he citado 4. ¿Cuántos más querés, hijo? ¿Ah?
Ahora niégalos. Tú tratas de negar que Jesucristo es Dios y Padre. Tratas de negarlo. Capítulo 1, verso 8. Dice que el que ha de venir es llamado el Señor Dios. El que ha de venir. Y el que ha de venir es Jesucristo. ¿Mm? Dice Tito, estamos esperando en Tito 1:13, 2:13, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y Pablo lo llama Padre. Dios, Señor y Padre. Niéguelo. Ya usted negó que ninguno viene. Ya dijo usted, no, ninguno viene. Ya usted negó que ningún apóstol llamó a Jesucristo Dios. Ya ninguno lo llamó Dios. Ya usted lo dijo. Y que Isaías 9:6 no se refiere a Jesucristo. Se debe referir a otro. ¿Sí o no? Pero ese otro apareció en Galilea de los gentiles, al otro lado del mar. Ese otro. Entonces me pidió uno. Le di 2, 3, 4. Y usted me pidió uno. Y le di 4. Ahí tiene, Señor. Y en el texto griego se lo cité. Y en español también. Bueno, voy a tomar mi refutación. Cierra el micrófono. Esta es la ironía de las personas que no tienen estabilidad ni comprensión lectora. Repito, la ironía de las personas que no tienen estabilidad ni comprensión lectora. Me cita Tito 2:13 y acepta la regla de Granville Sharp. La acepta. Uy, esto es devastador. Ay, preparen todo, preparen todo. Usted acepta Tito 2:13 que se refiere a Jesús en el texto. Y admite la regla de Granville Sharp bien aplicada. Pues resulta que en el texto de 2 Tesalonicenses, usted no acepta la regla de Granville Sharp y se fue a usar Biblias que solo usted las conoce. Se fue a usar Biblias que solo usted y Armando Torres las conoce. No sé ni qué, cómo no puedo concebir yo que usted me cite un texto donde la regla de Granville Sharp es aplicada, pero me cita 2 textos para arreglar su argumento donde la regla de Granville Sharp no se usó. En Biblias que no son reconocidas. Solo usted las conoce. ¿Sabía usted que la última que mencionó solo usted la conoce? Y Armando, claro, Armando. Pero este es el problema patético. Esto sí se puso patético para usted. Usted tiene a Pablo diciendo que el mismo Dios es el mismo Señor. Si usted tiene 1 Corintios en la Biblia que usted me citó, vaya a su Biblia. Yo me gustaría que busque el versículo en la Biblia que usted me acaba de citar. Esas 2 Biblias que usted me citó, esas 2 Biblias, usted es que me leyera 1 Corintios 8:6. Usted está refutado con su propia Biblia. Vaya a la propia Biblia, aquí la tengo. La propia Biblia que usted me citó en 1 Corintios 8:6 hace la distinción. Dice que uno es Dios el Padre y el otro es el Señor Jesucristo. Pero usted tiene a Pablo en este texto, en la Biblia suya, tiene en este texto, en la Biblia suya, Armando nunca me quiso citar 1 Corintios 8:6 de esa misma Biblia que usted me citó. Pero como le convenía, se fue a 2 Biblias que nadie las conoce. Usted está igual al testigo de Jehová, Franklin Enríquez, que Franklin Enríquez cuando le preguntó ¿qué era Jesucristo en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Y me cita una Biblia, Reina Valera, en la nota a pie de página, la Reina Valera en su comentario del pie de página dice que este era el ángel de Jehová y era Jesucristo. Lo mismo está haciendo usted. Está usando unas Biblias que lo refutan en 1 Corintios 8:6, pero está admitiendo la regla de Granville Sharp en Tito 2:13 para decir que Jesús es el Dios y el Salvador, pero en 2 Tesalonicenses, en Romanos, en Corintios, en Efesios, usted acepta esas Biblias que no respetaron la regla de Granville Sharp. Académicamente está refutado también. Señor, Jesús no es el Dios y Padre. Jesús es el humano, a quien Dios exaltó a su diestra. Muy bien. Va con su última pregunta. Sí, señor, mi última pregunta. Juan dice que él viene preparando el camino de aquel que es primero que él. Y exclama y dice que él es la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Ese Señor que él viene preparando es Jesús. Pero dice, como dijo el profeta Isaías. Usted me puede decir, me puede dar el nombre
de aquel que dijo el profeta Isaías que Juan le prepararía camino, el cual es el primero. ¿Es Dios o no es Dios? El cual dice Juan que es Jesús. ¿Me puede dar el nombre de ese? Por favor, me dice si es Dios o no es Dios. Y si ese que Juan le prepararía camino es el mismo que dijo Isaías, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál es su pregunta realmente, Cerrato? Juan dice que Jesús es aquel que él venía preparando camino, que es el primero. ¿Mm? Dice que Jesús es aquel que dijo el profeta Isaías que Juan le prepararía camino, lo dice. ¿No? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. ¿Pero cuál Señor? Como dijo el profeta Isaías. Recordemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo es el Señor. Mi pregunta ¿es Jesús ese Señor que dijo el profeta Isaías que vendría? Si su respuesta es sí, deme el nombre de aquel que dijo el profeta Isaías que Juan le prepararía camino, que vendría él mismo en persona a salvarnos. Okay, ¿Sí o no? mi respuesta es no, no es. Vale. Muy bien, voy a cerrar el micrófono. Voy a poner mi tiempo acá para tener mis 3 minutos a partir de ahora. Cuando usted lee en Isaías, habla del mensajero en Isaías 43, dice, he aquí yo envío mi mensajero, cuando dice, vos que clamen en el desierto, preparad el camino de Jehová. Esa palabra es Jehová. Ese Jehová fue el que envió a Juan el Bautista. Usted debe de quedar claro que Jehová es el que envía a Juan el Bautista. Dice, es mi mensajero, Jehová lo está mandando. Pues resulta, y usted va a quedar súper refutado con mi respuesta. En Malaquías capítulo 3, Dios, Jehová, envía a su mensajero que es Juan el Bautista y también anuncia que vendrá el Señor y es Adón, no es Yahvé, no es Jehová. En Malaquías 3.1 lo puede revisar en el griego o en el hebreo. La primera palabra dice Jehová, ahí está la palabra Yud Hei Vav Hei en el hebreo, y dice que él envía a su mensajero, es Juan el Bautista, y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, no dice yo. Dice, vendrá súbitamente el Señor, Adón, a quien vosotros esperáis. El que está enviando a Juan el Bautista, en Juan 1.6 dice que Juan el Bautista fue enviado por Dios. ¿Sí me entiende? Jesucristo, en cada lugar él dijo que fue enviado por Dios. Usted tiene a dos siendo enviados por Dios. Entonces, para contestarle su pregunta, ¿por qué dije yo que no es el Señor? ¿Sabe por qué? Porque cuando en la Biblia se dice y se cita un texto, como está escrito en el profeta, he aquí yo envío mi mensajero cual prepara el camino del Señor. Usted está queriendo decir que se está refiriendo a que Jesús es Jehová. No. Lo que Juan el Bautista viene a preparar el camino de Jehová es que viene a preparar un pueblo. Cuando usted se va a Lucas capítulo 1, versículo 76, palabras del papá de Juan el Bautista. Mire lo que dice el papá de Juan el Bautista. Mire lo que dice. Le dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Si nota, delante del Señor está citando Isaías. Para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de los pecados, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, no dice de Jesús, de nuestro Dios, con la que la luz de la aurora nos visitará para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y caminar nuestros pies por caminos de paz. Juan el Bautista vino a preparar los caminos de Jehová, lo que significa es que venía a preparar un pueblo dispuesto para oír a Jehová. Cuando Jesucristo empezó a predicar, no era Jehová, sino que Jehová dijo en Deuteronomio 18:18, yo levantaré un profeta de medio de vosotros y pondré mis palabras en su boca. Cuando este profeta hablara, estaría hablando las palabras de Jehová, él estaría representando a Jehová. Por eso él dice, bien dijo el profeta. Y aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. No es Jesús Jehová, sino que Jesús es el que trae el mensaje de Jehová. Jesús no es Jehová. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Jesucristo lo citó, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de alguien a quien él llama el Señor, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová, no son el mismo. Usted está refutado. Jesús no es el Dios y Padre. Jesús es un hombre. Cierre su micrófono, vea mi tiempo. Ok, cuando le marque el tiempo le pongo el micrófono ya. Bueno, el amigo Selvin se ha solamente dedicado a negar las escrituras y a sacarlas de su contexto. He aquí yo vi un mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. El mensajero es Juan. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y vendré a vosotros para juicio, dice Jehová de los ejércitos, el que viene Jehová. Isaías 40, voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Y dice el capítulo 10, vendrá Jehová el Señor. No está diciendo que Juan venía solamente preparando un pueblo, no, vendrá Jehová el Señor, dice allí. Y Juan dice y exclama que Jesús es el primero, aquel que dijo el profeta Isaías que le prepararía camino. Ah, es Jehová, amigo. Usted quiere solamente decir que Jesucristo es un mero hombre. Pero ¿cómo es posible que un mero hombre haya descendido del cielo? He venido del cielo, el que vino del cielo es sobre todos. Y el que es sobre todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hombre, señor Selvin, usted que cuando Hebreos 1:8 habla de Salomón, usted sí, que Tito 2:13, no, Pablo ni Pedro dijeron que Jesucristo es Dios, que Isaías 9:6 no se refiere a Jesús. ¿A quién se refiere? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Si el Hijo de Jesucristo, y usted mismo lo acaba de decir, que el Hijo de Jesucristo, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, porque es el mismo Dios que vendría al mundo. ¿Ah? Ahora, usted habla de la regla de Gran Vilchar, ¿sí o no? Tito 2:13. Dice la regla, ni siquiera sabes qué dice la regla. La regla dice que cuando hay dos sustantivos unidos por el copulativo que, y el primero trae el artículo definido y el segundo no lo trae, se refiere al mismo sujeto. Por eso dice, y tú mismo lo aceptaste. Dice, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. En los saludos paulinos aparece lo mismo. Aparece el del en el primer sujeto, en el segundo no. En el segundo no, se refiere al mismo. Por eso, las Biblias que yo le he citado, Septuaginta al español y la Septuaginta de Yuneman, que usted no las conozca, no es mi problema, yo sí las conozco, ¿ya? Citan que Jesucristo es Dios y Señor y Padre. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Usted no se sabe la regla, cita la regla, que la regla Gran Vilchar. Entonces, según la regla Gran Vilchar, tú sí estás aceptando que Jesucristo es Dios. Entonces deberías aceptar que es el Padre. Porque me hablas de Tito 2:13, que aceptas la regla Gran Vilchar allí. Deberías aceptar también que es el Padre. Deberías aceptar. Y Juan te está diciendo que el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Apocalipsis 19. El verbo es Jesucristo. ¿Ah? Y el verbo era Dios. No, para ti no era Dios. No. En ninguna parte el verbo es Dios. Bien, Alex, ¿terminamos?